Soy Walter Ordinas, asesor técnico del Programa Nacional de Valorización de Orgánicos, dependiente de la Dirección de Calidad Ambiental y Recomposición del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En este momento nos encontramos en la planta de compostaje de la empresa Arcillec, compostando los lodos de las plantas depuradoras de AISA. Doy las gracias a la empresa por habernos recibido y poder compartir este video. De parte de la empresa nos va a recibir el licenciado Jorge Protomastro y el licenciado Leonardo Urbinati. Ellos nos van a hablar en especial Gustavo, de la parte microbiana y de controles de proceso de las pilas de compostaje, y Leonardo de la parte operativa de la planta de compostaje, de la ubicación, la superficie, la cantidad de movimientos que hay de lodos que se reciben, cómo son las mezclas y el equipamiento. Acá nos encontramos en las playas destinadas para el tratamiento de barros provenientes de las plantas en este caso de AISA, barros de plantas de tratamiento de cloacales. Lo que destinamos nosotros son 22.000 metros cuadrados de coronamiento de relleno sanitario. Esto es muy importante, digamos, donde estamos ubicados, básicamente porque tenemos la impermeabilización que tiene que tener cualquier relleno sanitario, digamos, dentro del marco de la ley. Por lo tanto, lo que destinamos fue eso, fueron estas un poco más de 2 hectáreas de coronamiento de relleno. Lo que acondicionamos fue hacer una pendiente más o menos un 1% para escurrimiento de aguas y posibles lixiviados, y mejoramos el sustrato, ¿no? para el tránsito de máquinas pesadas, de camiones. Acá hay un tránsito de camiones importante. Así que reforzamos ese sustrato y le dimos inclinación para mantenerlo. Básicamente en esta planta recibimos promedio 2.000, 2.200 toneladas mensuales de barro, lo que los tratamos en un porcentaje de participación, 70% de barro en la mezcla que nosotros hacemos de compostaje, 70% de barro, 30% de poda chipeada o residuo RCU, fracción verde acondicionada, así nos gusta llamarlo, porque no necesariamente todo es poda chipeada. Eso fue en un principio. Luego, con el correr del tiempo, bajamos el porcentaje de poda a 23 y 77 de barros. Así que lo que nosotros se ve acá atrás mío, lo que vamos conformando son hileras de compostaje activo. A medida que van llegando los barros, se van acondicionando en estas hileras y se le va aportando la cantidad de fracción verde de RCU en las proporciones que ya les mencioné. Así que tenemos la playa dividida en dos, claramente. La parte activa de compostaje, que es la que es esta de estas hileras, donde está la máquina trabajando aquí atrás. Y una vez que transcurren 16 días, porque la técnica que nosotros usamos es de compostaje aeróbico acelerado, con lo cual la parte activa dura 16 días y luego pasa a una playa de reposo que es no de muchos días, para que ahí la utilizamos también para que descansen y poder tomar muestras y hacer análisis ya terminado estos 16 días de tratamiento. Que utilizamos otros 11.000 metros cuadrados aproximadamente. Así que a medida que van llegando los barros, nosotros le vamos agregando la poda y luego empezamos todo el tratamiento aeróbico. En este caso usamos una máquina de origen alemán, Bacus, de Egermann. Es una Bacus B58 que tiene 200 HP de potencia. Aproximadamente, eso depende de cómo vayan dando los parámetros, que después más adelante les vamos a explicar. Nosotros
pasamos a esta máquina diariamente o día por medio, depende cómo vayan dando los parámetros de medición. Y bueno, y una vez que transcurrió este proceso, pasamos a la playa de descanso que les mencioné y hacemos un proceso de afino, y ahí utilizamos otra máquina que es un Trommel, es también de origen alemán, es una Dopta 620, SM620. Bueno, que en este caso usamos una malla de paso de 20 milímetros para el afino ya final del producto. Lo que pasa por la malla va a disposición, en este caso lo usamos como cobertura intermedia, puede ser utilizado como cobertura final, pero por ahora están como cobertura intermedia la utilización. Y el resto, digamos, lo que no pasa por la malla vuelve a proceso, así que ahí lo que tenemos es una poda que ya fue utilizada, que esté inoculada, digamos, por el proceso, lo que nos asegura un porcentaje alto, digamos, de velocidad de la cuestión biológica dentro de las pilas, de las nuevas pilas que vayamos conformando. Así que nosotros, más o menos, de la poda que utilizamos, tenemos la mitad es poda reutilizada proveniente de ese Trommel y la mitad es poda virgen. Y bueno, de la poda, el origen de la poda es, nosotros recibimos poda ya chipeada, en algunos casos de municipios, de barrios privados, alguna fracción verde, y también recibimos ramas que chipeamos con nuestra propia chipeadora, que es una chipeadora Lippel de origen brasilero, de altas capacidades de proceso. Así que aproximadamente de esa poda virgen que usamos, el 30%, el 50%, 60% la hacemos con nuestra propia máquina. Básicamente ese es el proceso que nosotros hacemos, y luego lo que se hace que es la medición diaria de distintos parámetros de temperatura, humedad y oxígeno y dióxido de carbono, que eso lo hacemos con un aparato de origen inglés, se llama Compost Manager, que bueno, cada medición de esas se hacen 5 mediciones por fila, y bueno, lo que devuelve el resultado, lo que tiene, bueno, este aparato tiene un software, viene acompañado de un software donde te sugiere qué realizar, que puede ser volver a voltear más seguido, no hacer nada, no voltearlo, humedecerlo, porque quizá está carente de humedad, y bueno, en base a eso nosotros vamos procediendo. Hablando de humedad, nosotros recibimos el producto de las plantas depuradoras con un 20% de materia seca. El producto final nuestro termina con un 80% de materia seca, o sea, un 20% de humedad. Y eso es lo que va a disposición. Bueno, lo que tenemos acá es un proceso de compostaje aeróbico y totalmente biológico. Lo que se busca a estas hileras que tenemos acá atrás es darle las mejores condiciones a los microorganismos detritívoros, pueden ser bacterias, hongos, para darle la mayor productividad en el proceso de digestión de los residuos orgánicos de los lodos de las depuradoras de AISA o de otras empresas que puedan venir más adelante. En una primera etapa partimos de un material que llega con una temperatura de ambiente 30 a 40 grados centígrados. Ahora que estamos en verano llega bastante con una buena base térmica. De ahí en más se dan las condiciones de oxigenación, de aireación, con el chipeado de la poda se da estructura para que entre a través del viento oxígeno a la hilera. Tengo sustrato, tengo aire, tengo humedad porque viene de una planta depuradora básicamente con un exceso de humedad, y empiezan a actuar las bacterias, primero en una primera etapa, la que se denominan las mesófilas, en promedio entre 30 a 40 grados, y de ahí en más empieza a haber una dominancia de las bacterias termófilas que aceleran el proceso. Es un proceso acelerado porque se le da las mejores condiciones para que esas bacterias ataquen el sustrato, el residuo de los barros y los lodos, y los vayan estabilizando, o sea, vayan logrando
un compost, un bioestabilizado, un material que después de ese proceso de la termófila vuelve a bajar a la mesófila. En un periodo de 16 días se completa esa fase de biología activa en la cual hago ese ciclo mesófila, termófila, mesófila de vuelta, y además intervienen otros organismos. ¿Qué busco al darle una temperatura por encima de 55-60 grados? Es eliminar todos los patógenos, como pueden ser la Escherichia coli, que obviamente viene con los excrementos de los seres humanos. Puede haber algunos otros tipos de bacterias patógenas presentes, y esa temperatura me elimina todo ese tipo de bacterias patógenas. Esto es, hay una resolución nacional, la 410, que este proceso tiene que cumplir en cada una de sus etapas del ciclo de manejo una serie de parámetros para lograr un producto final que esté con condiciones de temperatura, de humedad, de contenido de patógenos y de indicadores de trazas de residuos, por ejemplo metales pesados, regulados por esa norma. También depende mucho del trabajo que haga AISA o las empresas que hacen el procesamiento del barro para lograr que no entren, que el ciudadano o las empresas o quien usa el sistema cloacal, metales pesados o contaminantes, ácidos, bases en el efluente cloacal, porque eso afecta mucho el proceso. Acá hay una educación en la cual todos los habitantes del AMBA, atendidos por AISA, o el día de mañana de otro tipo de empresa, entreguen este barro en condiciones para lograr un compost de calidad. Y para lograr un compost de calidad tengo que hacer este proceso en el cual pongo las condiciones en función de un contenido de chipeado, en un manejo de la aireación con los volteos, 1 o 2 volteos por día, darle material estructurante, que son esas podas que decía Leo, que inoculan además bacterias y hongos para que aceleren el proceso, pero también le dan una estructura para maximizar el ingreso del oxígeno del aire que nos rodea. Y lograr un material de calidad que después se puede usar con distintos usos que autoriza la norma 410, que tienen que ver con cobertura intermedia y final de rellenos, con suelo forestal y otros usos. Esperándolo más adelante también poder lograr un compost comercial, mejorando la calidad final del producto. Controlo temperatura, controlo la humedad para que las bacterias estén en su condición óptima de proceso, controlo la aireación que le estoy dando, controlo los metales pesados, controlo la presencia de patógenos, y voy haciendo un proceso con tecnología de punta en un área que ya está fuertemente impactada, como es la parte superior, el coronamiento de un relleno sanitario, para transformar ese lodo en un proceso biológico, en un material compatible con el suelo. Y después, bueno, contar con infraestructuras, con estos equipos, los equipos volteadores, los equipos afinadores, las trituradoras para preparar la cama, el mulch, en el cual se va a mezclar ese lodo para mejorar la relación carbono-nitrógeno y la aireación de ese material, equipos de volteo, equipos para medir, son como un médico cuando nos mide la temperatura, nos analiza con una aparatología médica. Bueno, yo hago lo mismo, inserto una lanza de 2 metros de largo con un sensor de temperatura, con una bomba que me extrae el oxígeno, y ahí voy determinando, en la medida que me baja el oxígeno, me sube el dióxido de carbono en la relación del compost, y ahí tengo que voltear y airear. Entonces tengo infraestructura, tengo equipos, tengo personal capacitado y tengo conocimiento para ir manejando ese material para llegar a un lodo estabilizado, compostado, que cumpla con una norma nacional, que es la resolución 410. Bueno, antes que nada agradecerle a AISA, a Arcillec, a Gustavo, a Leonardo. Excelente exposición, excelente la descripción tanto de la planta como de los procesos de compostaje. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias a vos. Gracias, Leonardo.